Vamos con nuestra tercera invitada. Nos acompaña la directora de la organización Dignidad y Derecho en nuestros estudios, María de Lourdes Maldonado. ¿Cómo está, María de Lourdes? Qué gusto tenerla acá en Punto Noticias de Radio Pichincha. Bienvenida. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Desde que la Corte Constitucional decidió legalizar la eutanasia como un avance histórico en el país por la lucha de Paola Roldán, la Asamblea Nacional o la Corte mismo a la Asamblea le ha dado un plazo para aprobar una ley que se pueda implementar y con la ayuda del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué avances se registran sobre este tema? ¿Ha progresado? ¿Está configurándose? ¿Cómo está el asunto ahora? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Alexis, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana y un saludo muy especial a toda su audiencia. Bueno, actualmente en el Ecuador nos encontramos en un momento clave de la discusión del proyecto de ley sobre la eutanasia aquí en el Ecuador. Hay 3 proyectos en la Asamblea Nacional, uno de ellos es el preparado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento a la sentencia de la Corte. Es fundamental que los asambleístas se informen, que el debate sea un debate absolutamente técnico, asesorado por expertos que conozcan el tema, porque lamentablemente hemos visto que existen mucha confusión, incluso desde la sentencia de la Corte Constitucional, y que está recogida también en el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo respecto de lo que es y lo que no es de eutanasia, por un lado, y segundo, para garantizar justamente que no existan abusos y que no se expongan a quienes son más vulnerables a la eutanasia, como se ha visto en otros países, como son aquellos que padecen discapacidad, los enfermos, que no tienen los recursos para acceder a los acompañamientos médicos, es decir, los pobres, los ancianos y los niños. Entonces, es muy importante que en este debate se dé espacio a personas que conozcan del tema, a médicos en cuidados paliativos. Por ejemplo, la medicina paliativa ofrece una serie de herramientas para aliviar el dolor, entonces que se les escuche a ellos y se les dé el espacio justamente para delimitar en la ley los escenarios para que no se den abusos y que efectivamente la eutanasia sea la última alternativa y que lo que se pretenda es proteger de la mejor manera a los enfermos y especialmente aquellos que están en fase terminal. María Lourdes, bienvenida, buenos días. Después de lo que resolvió la Corte Constitucional, y entendíamos debía haber pronunciamientos de la Defensoría y de la Asamblea Nacional también para modular ese pronunciamiento de la Corte, ¿hay pedidos a nivel nacional para aplicar la muerte digna o eutanasia? ¿Cuántos? ¿Qué se conoce sobre eso? Sí, bueno, actualmente se conoce de un caso, me parece que es en Cuenca. Iván Cajamarca. Exactamente, que ha solicitado la eutanasia. Ya existe un reglamento preparado por el Ministerio de Salud para pedir la eutanasia, pero insisto, tenemos que estar muy claros y que es necesario que el debate que se haga ahora en la Asamblea Nacional sea absolutamente técnico. Yo he visto con profunda preocupación como, por ejemplo, en el mismo proyecto preparado por la Defensoría del Pueblo, se confunde lo que es de eutanasia, por ejemplo, con un derecho que ya estaba en la legislación ecuatoriana y que nosotros le hemos mencionado, que ya estaba protegido inclusive por la ética médica, que es la posibilidad de que los pacientes renuncien a aquellos procedimientos médicos que no les curan y que lo único que hacen es prolongar la vida y prolongar su sufrimiento. Eso ya era un derecho y lamentablemente aquí con mucha confusión, inclusive desde la Corte Constitucional, se pretende concebir que eso es eutanasia. Eso no es eutanasia, es incluso la ley en todos los países del mundo que sancionan la eutanasia, que son la mayoría, y también la ética médica condena tanto la eutanasia como la distanasia, que es lo contrario, que es justamente darle al paciente extremadamente vulnerable procedimientos que lo único que hacen es alargar y prolongar su sufrimiento. Entonces, eso también está condenado y eso además es un derecho de los pacientes a renunciar a esos procedimientos. Uno puede salir, por ejemplo, en un terrible escenario como un cáncer, por ejemplo, y uno puede decir, yo no quiero quimioterapia, yo no quiero. Lo único que quiero es que me alivien el dolor y para eso, afortunadamente, la medicina ha desarrollado unos procedimientos absolutamente admirables para aliviar el sufrimiento. Hoy podemos decir que ya se puede aliviar con los cuidados paliativos casi el 100% el dolor de quienes están en esas condiciones. Entonces,
Eso es a eso tenemos que ir, aliviar el sufrimiento. Cuando nosotros hablamos de eutanasia, eso tenemos que entender, no aliviamos el sufrimiento, estamos asesinando a una persona. Para aliviar el sufrimiento lo que tenemos es que garantizarles los derechos que sí son reconocidos en el Ecuador, como son el derecho a la salud. En un país como el nuestro, en el que no hay hospitales, en el que no hay médicos capacitados en algunas especialidades, por falta de formación, por falta de inversión en la investigación, por falta de equipamiento médico, por falta de medicinas, lo escuchamos todos los días en las calles a los enfermos pidiendo esto, y hasta por causas de falta de electricidad. Estábamos oyendo hace poco médicos que no, enfermos renales que no pueden recibir sus ayudas porque dependen de equipamientos que dependen de la electricidad, y hoy no tienen ni siquiera eso. Entonces es absolutamente injusto ofrecer la muerte sin primero aliviar el sufrimiento. Pero por eso mismo que usted acaba de señalar, y por esas condiciones, si hay una persona que expresa porque o no tiene los recursos o porque quiere aliviarle también a la familia, que era, entiendo, el caso de Paola Roldán, que cobra mucha notoriedad, quiere aplicarse la muerte digna, ¿no es mejor eso? Para evitar el dolor y el sufrimiento a la persona y a la familia. Es que, Alexis, lo que usted me acaba de mencionar es absolutamente importante. Lo que nosotros hemos dicho es que la mayoría de casos en los que se pide eutanasia no es porque en realidad existe un deseo de morir. No existe ese deseo de morir, lo que existe es un sentimiento de ser una carga para la sociedad. Pero no hay muchos casos, hay uno. Yo estoy un poco analizando la evidencia que hemos utilizado de todos los países que ya se ha despenalizado, porque nosotros como Ecuador estamos recién comenzando. Y ese es el problema. Y ese es el problema justamente. ¿Qué es lo que estamos dando nosotros como mensaje a la sociedad? ¿Que aquellos que están sufriendo son una carga? ¿Que nosotros como sociedad tenemos que asesinar a los enfermos? ¿O tenemos que, por otro lado, decirles, no, nosotros te vamos a apoyar, no eres una carga, vales mucho, tienes dignidad, te voy a cuidar hasta el último día? Eso es lo que tenemos que proponer. Pero si yo, siendo el enfermo, y si sé que no tengo cura, sé que con mi enfermedad estoy haciendo sufrir a mi familia, y yo sufro viendo que ellos sufren, y yo no quiero vivir en esas condiciones por dignidad, tengo derecho a decidir hasta dónde quiero avanzar, hasta dónde quiero llegar, porque ya sé que no puedo curarme. Es que justamente ese es el problema. Imagínense hacerles sentir a los enfermos eso que usted me acaba de mencionar, ser una carga. O sea, estamos convirtiendo una condición de vulnerabilidad en un deber de morir para no ser una carga para los demás. Eso tenemos que cambiar como sociedad. Nosotros lo que tenemos es que decirle, tú vales tanto que te voy a cuidar hasta el último día de tu vida. Te voy a dar todos los esfuerzos que sean necesarios para aliviarte el dolor al máximo. Obviamente. Pero si yo no quiero vivir en esas condiciones. A ver, pero ahí también o si la familia no tiene los recursos. Exacto. Exactamente. Porque el caso de Paola Roldán creo que era un caso excepcionalísimo, que era una familia de muchos recursos económicos. Pero si hay una familia que no está en capacidad de tener 2, 3, 4 asistentes, enfermeros más en casa equipos, para atenderme, más la familia que está atrás, más exactamente los respiradores y todo el tema artificial y la medicina, ¿qué pasa con esas personas? O sea, sí creo que hay que ser un poco más, para usar la palabra de la entrevista anterior, empático con el enfermo y con la familia. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Lo que no podemos colocar a personas en esa condición, que aquellos que tienen los recursos para acceder a los cuidados que necesitan puedan hacerlo, y a los que no, les ofrecemos la eutanasia. ¿Hacemos una distinción como sociedad entre los eutanasiables y los no eutanasiables? No. El Estado ecuatoriano tiene el deber de garantizar el derecho a la salud a cada uno de sus ciudadanos, independientemente de sus condiciones. Y nosotros lo que tenemos es, como les digo, y si no sería absolutamente injusto, tenemos que formar incluso la decisión de las personas. No podemos hablar de una decisión libre cuando estamos presionados por las condiciones que nos rodean, entre esas la falta de recursos. Ahora, en la asamblea se ha invitado a los expertos, a los médicos en cuidados paliativos, a todos los que tienen que ver con el tema de la eutanasia, tanto a los que están a favor como a los que no están a favor. Mire, realmente recién comienza este tema en la Asamblea, y nosotros, por su parte, hemos invitado a la Asamblea Nacional. La semana pasada hicimos un congreso regional aquí en el Ecuador sobre la eutanasia. Invitamos a distintos medios a todos los medios de comunicación, invitamos justamente a asambleístas, ahí estuvieron algunos de ellos, y ustedes podrán verificar inclusive que, como yo diría que fue un impulso a la ley de cuidados paliativos que se aprobó al día siguiente del Congreso, y eso fue una buena noticia. Porque vimos efectivamente que habían asambleístas interesados en esta problemática, interesados en conocer
cómo aliviar de mejor manera el sufrimiento. Y eso es importante. ¿Qué es lo que nos ha traído a colación todo esto hoy? El caso de Paola Roldán nos ha permitido ver una realidad que tal vez estábamos con los ojos cerrados y no la veíamos y era muy cerca. Eran todos aquellos enfermos que están abandonados, todos aquellos enfermos que no tienen acceso porque no tienen los recursos, como bien mencionaba Alexis, para poder recibir el acompañamiento que necesitan. Esa realidad es la que tenemos que enfocarnos y darles herramientas. Eso se llama justicia social. Darles las herramientas para que puedan elegir y tomar en libertad. De lo contrario, lo que estamos es simplemente arrinconándoles y diferenciándoles a la sociedad a aquellos que son eutanasiables y a los que no son eutanasiables. Muy bien, muchísimas gracias, María de Lourdes. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona el tratamiento y de estos proyectos que están en la Asamblea Nacional y seguiremos conversando sobre ese tema. Usted decía que conocía de un caso más que es de este ciudadano de la ciudad de Cuenca. Además de esta persona, ¿hay algunos otros pedidos en concreto? ¿Conoce tal vez? Oficialmente no. He conocido casos de personas que han solicitado y que nos han transmitido su testimonio de vida. Uno de ellos también participó en el congreso que les mencionaba, que fue justamente una persona que solicitó, un niño, de hecho, de 15 años, que solicitó la eutanasia y no se le practicó por una razón, y es lo que se ha demostrado con la evidencia, que todas las personas, o la mayoría de las personas que solicitan la eutanasia, en un 95% de ellas, cuando reciben los debidos acompañamientos de cuidados paliativos y toda la ayuda que necesitan, normalmente cambian de opinión. Entonces, yo quisiera quedarme con ese testimonio de esa gente que cuando realmente recibe ayuda, cambia de opinión, y eso sí hemos encontrado en muchísimas experiencias que nos han compartido en estos días. Muy gentil, María de Lourdes. Muy amable, muchas gracias. Gracias a María ustedes. de Lourdes Maldonado.